que nos da, Padre Santo, por el cuidado que tiene con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos tienen en este lugar, Padre Santo, para aprender de su palabra, Señor. Le damos gracias, Señor, y le pedimos que sea usted guiando la palabra de hoy, Señor, igual que todos los domingos, Padre, para que sea de edificación para cada uno de nosotros, que sirva de guianza, Padre Santo, para no apartarnos a izquierda o a derecha, Señor, de su santa voluntad, Padre. Le pedimos que prepare mente y corazón, Padre Santo. Corazón, Señor, para recibirla de buena manera, esta palabra, Padre, y nuestra mente para que no la olvidemos, Padre, y que nuestra vida funcione, Señor, alrededor de su palabra. En el nombre de Jesús se lo pedimos, todos decimos amén. Den un aplauso a Cristo. Pueden tomar su lugar. La palabra de hoy se llama Predica el Evangelio. Es una palabra muy sencilla el día de hoy. No tiene mucho que explicarse, ¿verdad? Y pues seguimos en el orden, ¿verdad? Como estamos estudiando, sigue Romanos 10. Vamos a leer a partir del 13 hasta el 17. Amén, cuando estén todos ahí. Amén. La palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en la letra dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este fue el último versículo que leímos la vez pasada. Y me tengo ahí. Y estábamos diciendo que invocar al Señor Jesús es dirigir una plegaria o ruego personal pidiendo guía, consuelo o ayuda. O sea, ¿de quién? De Dios. Reconocer su autoridad espiritual mientras expresa una necesidad o gratitud. O sea, reconocer la autoridad de Dios, o sea, de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, en nuestra vida. Y a menudo se hace en momentos de necesidad o reflexión espiritual, buscando una conexión directa, que es lo que le digo que tenemos que buscar. Cuando nosotros venimos al templo, nosotros tenemos que venir a buscar la presencia de Dios y la palabra de Dios. No una cosa sin la otra. Una vida equilibrada. Palabra y presencia de Dios. La llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es muy importante porque alimenta nuestro espíritu, nuestro yo espiritual. La llenura del Espíritu Santo. La palabra de Dios es la que nos fortalece, la que nos dirige, la que nos alienta y nos ayuda en los momentos difíciles. Y tenemos que tener las dos cosas. Entonces, tomando en cuenta que el tema de hoy se llama Predica el Evangelio, entonces se trata de que toda la gente debe aprender a invocar al Señor Jesucristo. Y deben de saber que lo necesitan y cuál es su condición real. Porque nacemos sin saberla, amén. Y la palabra de Dios nos revela todo. Quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos, o para dónde podemos ir en caso de no portarnos bien y de no entender la palabra de Dios. Entonces, quise volver a leer el versículo 13 de nuevo para que entendamos lo demás, amén. A partir del versículo 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahí entra el pueblo de Dios. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ahí entra nuestro Señor Jesucristo. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si se dan cuenta, todo lo que estuvo diciendo arriba lo definió en el 17. Así que la fe es por el oír. Entonces tiene que haber
quien hable la palabra y quien escuche. Y por la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hablar y lo que tiene que escuchar la gente para poder creer en el Señor Jesús. Entonces aquí en el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, aquí estamos hablando del pueblo judío y de todo aquel que ya conoce de la existencia del Señor Jesucristo y de todo lo que sucedió con él hace más de 2000 años y aún así decidió no creer, apostatar. Bueno, no creer, apostatar son los que ya están adentro y se salen. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es como estar solo. O sea, si ya no creyó, ¿cómo en el momento de la aflicción va a poder invocar auxilio de alguien que él cree que no existe, que no es real, que no es verdadero, que no tiene poder? Es como si yo veo una persona y yo tengo hambre, pero yo considero que la otra persona está peor que yo. Pues ¿cómo voy a invocar su ayuda? ¿Cómo voy a pedir la ayuda de esa persona? O sea, no creo él que tenga mi solución. Yo voy a buscar en otros lados. Entonces muchas personas que no creen en Jesús, así están. Buscan en otro lado porque no creen en Jesús. A la hora de enfermedades es bueno buscar doctores, pero después de buscar a Dios pidiéndole ayuda. Muchas personas toman decisiones que ya Dios sí castiga, como ir a buscar brujos, hechiceros, que les hagan limpias, que me va mal, en vez de pedirle auxilio a Dios, hágame una limpia para que se me quite toda la mala suerte que traigo encima. Que si estoy enfermo, vamos con tal brujo, no sé, allá, que haga algún trabajo para que me quite tal enfermedad, o haga algún exorcismo, algo para que me auxilie, en vez de ir con Dios. Entonces, ¿por qué? Porque han decidido creer en otras cosas que en Jesús. ¿Cuál es otra de las cosas que vemos? Que se pluraliza demasiado la idolatría. Antes había un Cristo inmenso, era el más grande por allá en Brasil. Ahora ya hicieron ahora a una Virgen de Fátima y hasta más grande. O sea, hicieron más grande la idolatría y ahora desenfocaron a Jesús. Ahora ya una Virgen de Fátima. O sea, cómo la idolatría está jalando a personas que no creen que la Biblia sea la palabra de Dios. ¿Yo cómo voy a creer en un libro escrito por judíos locos, quién sabe cuándo? O sea, no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, jamás van a poder conocer al Dios que nosotros conocemos, porque nosotros conocemos al Dios bíblico. El que no cree en la Biblia, pues no tiene bases. Él cree lo que le dicen sus líderes idólatras y desenfocan la fe que debe ser en Jesús en esos ídolos y el play. Dice, ¿y cómo creerán en aquel de que no han oído? Ahí entran las personas que no han escuchado de Jesús. Tal vez sepan quién es Jesús, pero no saben realmente quién es, porque no ha habido quien les plantee el Jesús que nosotros conocemos. Los sacrificios el sacrificio que Él hizo por nosotros, y que todas las áreas de nuestra vida son impactadas por Él. ¿Hasta qué punto? Muchas personas creen que Dios solamente sirve para pedirle auxilio en el momento de la enfermedad y que lo sane, en el momento del problema y que lo ayude, en el momento del conflicto y que lo ayude. O sea, para los problemas. Entonces, quieren agarrar a Dios como el resolver problemas, pero una vez resuelto, te vuelvo a olvidar. Te vuelvo a llamar cuando te ocupe, te puedo decir. ¿Sí me entienden? Muchas veces las personas así es el Dios que conocen. Resuelve problemas, pero yo vivo mi vida como yo quiera. No lo toman en cuenta
para santificarse. No toman en cuenta que si comen un taco es gracias a Él, que si tienen un techo donde dormir es gracias a Él, que si tienen familia es gracias a Él, salud. No lo toman en cuenta. Y vamos, ¿cuántos de nosotros no lo hacíamos también en un pasado? ¿Cuántos no considerábamos que todo lo que teníamos era gracias a nuestro esfuerzo y a nuestra inteligencia? Éramos tan inteligentes que todo lo teníamos nosotros controlado. Desgraciadamente, cuando nos equivocábamos, recibíamos la atribución a nuestro extravío y no había quien nos auxiliara. Y nos dábamos de topes en la pared, cometiendo uno y otro error. Pero no volteábamos a que teníamos que voltear. Dice, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Ahí entramos nosotros como pueblo. Nosotros tenemos una responsabilidad de predicar el evangelio que hemos recibido. No podemos parar la bendición en nosotros y decir, es que no me corresponde, eso le corresponde al pastor, le corresponde al evangelista. Hay 5 ministerios, ¿verdad?, que son como los que gobiernan después de que Jesús puso al frente de las congregaciones para la perfección de los santos, como herramientas. Pero eso no quiere decir que esos 5 ministerios sean los únicos que tienen que trabajar, sino que toda la congregación tenemos que trabajar. Todos los que estamos en Cristo ya tenemos algo que platicarle a los demás de lo que ha hecho Cristo en nuestras vidas. Sea mucho o sea poco, todos ya tenemos la huella de la mano de Dios en nuestras vidas. Por cada uno de nosotros Dios ya hizo algo. Así como el endemoniado gadareno, Jesús le dijo que fueras con su gente y platicara las maravillas que Dios había hecho con él. Así cada uno de nosotros tenemos la obligación de platicarle a la gente lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cuántos de aquí quieren predicar la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren ser de bendición para otras personas? Entonces tenemos que ser esas personas que tenemos que llevar el mensaje de Cristo. Las iglesias no se hacen solamente, o sea, los templos, ¿verdad? La iglesia somos nosotros, pero esta iglesia no se forma nada más para reunirnos, cantar unos cánticos que nos agraden, danzar un ratito, aplaudir, saludarnos y abrazarnos entre nosotros. Eso es muy bueno, pero no solamente ese es el fin. Los templos no se construyen solamente para que se vean bonitos y subirnos el cuello de que mi templo es el más grande, es el más bonito, tiene la mejor alabanza. O sea, esas son cosas para nosotros superficiales. En realidad los templos están construidos para congregar gente salva o para que sea salva. ¿Cómo le llaman en los mapas? Un ícono, un lugar que la gente voltee y diga, ahí está un templo, en el momento, que tengan una necesidad de Dios. Cuando tengan una necesidad, haya un templo en el cual ellos puedan recurrir a adorar a Dios, a alabar a Dios, a pedir perdón, a corregir su camino, y que haya un siervo y un grupo de hermanos, uno que lo reciba con los brazos abiertos sin juzgarlo por lo sucio que venga, porque es borracho, porque es drogadicto, porque es lesbiana, porque es homosexual. O sea, recibirlos con amor, y que haya palabra de parte de cada uno de nosotros de aliento, que haya palabra de parte de nosotros de Cristo, decirles que Cristo los ama, que hay otro camino,
que Cristo es la solución a los problemas, y poco a poco se vaya forjando como soldado, para cuando vuelvan a haber pruebas, ya no vuelva a correr al alcohol, ya no vuelva a correr a las drogas, ya no se vuelva a querer quitar la vida, porque hay gente que está toda marcada, que se ha querido colgar del cuello, que se ha cortado las venas queriéndose desangrar, que se ha empastillado, se ha querido envenenar. Y tenemos que predicar la palabra de Dios para que esas personas ya no hagan eso, sino que aprendan a confiar en Dios, y para cuando vuelva a venir una prueba, ya no agarrarla como la agarrábamos antes, a deprimirnos, a querer no vivir, a sentir que nadie los quiere, y abandonarse a la carnalidad, a la frustración, a la derrota. La palabra de Dios dice que solamente los valientes arrebatan el reino de Dios. Pero cuando nosotros estamos sin Dios, no hay valentía que valga. Por muy valiente que uno quiera ser, va a haber el momento que nos vamos a derrumbar. Porque entre más tiempo nos sostengamos resistiendo por nuestras propias fuerzas, más grande va a ser la caída. Porque estamos resistiendo con nuestras propias fuerzas. Y si cómo predicarán si no fueren enviados. A cada uno de nosotros nos envía Cristo. Y en este punto comenzamos con el estudio. Esto era la introducción, amén. Primer punto es la importancia de predicar el Evangelio. Es predicar el Evangelio, pero ¿por qué? Y vamos a revisar unos versículos bíblicos que nos ayuden a entender un poquito más. Vamos a ir primero a Romanos 1:16. Sí. Dijo, primera de Romanos, ya hicieron la segunda parte. Santo Dios. Errores humanos. 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Quién se avergüenza del Evangelio? Aquí. Amén. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces aquí vemos la palabra salvación. ¿Por qué hay que predicar el Evangelio? Salvación. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces hay que predicar el Evangelio para que la gente se salve. ¿Usted es salvo? ¿Es salvo por fe? Amén. Entonces nosotros tenemos que predicar el Evangelio porque el Señor Jesucristo murió, según dice la palabra de Dios, por todos. Entonces ¿a quién le tenemos que predicar el Evangelio? A todos. Entonces la importancia de predicar el Evangelio es para salvación, como primer punto. La otra, estábamos viendo que Jesucristo, cuando decimos que invocamos al Señor Jesucristo, es reconocer su autoridad en nosotros. ¿Cuántos tienen por comandante y jefe de su vida a Cristo aquí? Amén. Entonces vamos a ver a los soldados de Cristo. Vamos a ver Mateo 28, 19 y 20. Vamos a leer 28 o 18. 28 y vamos a leer 19 y 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
¿Y estas fueron palabras de quién? De Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nuestro comandante en jefe. Entonces esto es ¿por qué la importancia de predicar el Evangelio? Ya llevamos salvación. La segunda, la gran comisión. Si Jesús es nuestro jefe inmediato, el que manda sobre nosotros, el que gobierna en nuestras vidas, entonces esta palabra la debemos de obedecer. Ya sea toda la congregación ir a evangelizar, o sea usted mismo, porque no necesita para evangelizar, donde quiera que ande, puede hablar de la palabra de Dios, en cualquier lugar donde esté. Basta con que usted vea la necesidad de la palabra en un lugar, usted se acerca y testifica. ¿Sabes qué? Yo pasé por esto que tú estás pasando, y Dios obró en mi vida y me sacó de esto otro y de esto otro. Yo era así, y tenía estos problemas así. Me sucedió esto, me sucedió lo otro, pero Dios me ha rescatado. Estoy en Cristo, hoy vivo feliz, hoy vivo confiado, hoy tengo gozo en mi corazón a pesar de los problemas. Hoy cuando me enfrento a algún problema me tomo mi tiempo y confío que Dios obre. Y es algo que tenemos que transmitirle a los demás, pero que también nosotros como cristianos lo tenemos que tener en cuenta todos los días, porque nosotros también, alguien nos evangelizó, alguien cumplió el mandamiento de Jesús con nosotros. Entonces nosotros tenemos dos responsabilidades. Una, acordarnos de la palabra de Dios en nuestra vida, para que nos sirva de guianza y nosotros también ir caminando derechitos por el camino de Cristo. Y la otra es transmitir para que otros tengan el mismo beneficio, ir por el mismo caminito. Y que el día de mañana ya, imagínense, como dijo un predicador, imagínense cuando estén en la presencia de Dios y que se encuentre un montón de gente. ¡Hey! Estoy aquí porque tú me hablaste de la palabra de Dios. Y aquí está toda mi familia. ¿Cómo se va a sentir usted? Y eso no es vanidad, porque eso es del corazón. Eso es alegría. Si Dios va a dar galardones, ¿por qué creen? Allá va a ser aquí hacen convenciones. Allá va a ser la madre de las convenciones. Allá es donde va a estar todo el pueblo de Dios reunido. Entonces no se presente solo. Predique el evangelio. Hágase acompañar de familias enteras. A la nada, usted va a tirar la palabra de Dios. Le va a hablar a algún amigo, amiga, un compañero, compañera de trabajo, y a la nada no se va a congregar con usted, pero usted sembró la palabra. Usted estuvo en el momento de la aflicción de aquella persona. Después de eso, pues ya es el Espíritu Santo el que va a estar trabajando con esa palabra que usted le dio en ellos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra que usted le dé a las personas, usted la habla, pero es en realidad el Espíritu Santo moviéndose a través de usted. Y esa palabra que usted va a dejar en las personas no viene de usted, viene de Dios. Y el Espíritu Santo con esa palabra que usted dio va a seguir trabajando con las personas. Dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. ¿Por qué? Porque hace efecto en cada uno de nosotros. Nosotros como seres humanos seguimos mucho la carnalidad, pero nos impacta la palabra de Dios a tal grado de que hacemos un lado la carnalidad. Y cuando nos da guerra la carnalidad, ¿no nos sentimos mal? Otra vez. No puede ser, Señor, perdona. Ya te aburrí con tanto perdón por esto mismo. No nos sentimos bien. ¿Por qué? Porque somos hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios, jóvenes de Dios. Y todos cuando nos portamos mal, nos sentimos mal. Y ya cuando queremos portarnos mal, nos detenemos.
Nos detenemos, ya hacemos, no puedo hacer esto, soy cristiano, no puedo salir mal con Dios, me voy a detener, me voy a aguantar. Antes era, ¿cómo dicen? Mecha corta, ¿no? ¿Qué dicen, no? Más tardaban en presentar el problema cuando ya había respuesta. En Cristo no. Hay que tratar de hacer un tiempo. Y como dijo un predicador, antes de hacer algo, usted pregúntese, ¿esto haría Cristo? En esta situación, ¿esto haría Cristo? Y de esa manera vamos a guiarnos un poquito más. Por eso es lo importante de conocer los 4 evangelios, dar una leída, otra y otra y otra, para conocer más los frutos de Jesús, cómo actuaba, cómo procedía en cada caso, para que usted se empape de la vida de Cristo y se dé una idea cómo quiere Cristo que sea, por lo que hizo, por los consejos que dio, por las respuestas que daba. Empápese de la vida de Jesús. Porque nosotros como cristianos, si no tratamos de imitar la vida de Jesús, no podemos ser cristianos. Porque como cristianos porque somos discípulos de Jesús. Y un discípulo tiene que lograr hacer lo que hacía su maestro. Tiene que aprender de su maestro. Y Jesús impacta todas las áreas de nuestra vida. Entonces nosotros también tenemos que cumplir con la misión. Después de esta misión, fue levantado a los cielos. Y esa misión se la dio ¿a quiénes? A los apóstoles. Y ellos siguieron predicando a todas las naciones, dice aquí. Dice, hacer discípulos a todas las naciones. Llegó a España, que son los padres de los mexicanos, nosotros. Y automáticamente llegó a México. Entonces, nosotros formamos parte de todas las naciones. Cuando ya creímos, ese mandamiento es para cada uno de nosotros también. Es un mandamiento que se hereda de generación en generación, desde hace 2000 años hasta la fecha. Y mientras no venga nuestro Señor Jesucristo, va a seguir adelante, generación tras generación. Más adelante, ahí están los hijos, ahí están los nietos, al rato bisnietos, y esto sigue, porque dice Jesús acá en el 20: y estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hay veces que se acaba uno y el mundo sigue. Entonces, nosotros tenemos que servir a Dios en nuestra vida, y después las generaciones que siguen tienen que hacer su trabajo. Tenemos muchos ejemplos de siervos de Dios que ya pasaron a mejor vida, que ya están en la presencia del Señor. Ellos ya cumplieron. Ahora nos toca nuestra generación. Nosotros somos los que tenemos que marcar qué tan cristianos somos en nuestra generación. Tenemos grandes ejemplos en el pasado. Esta es nuestra oportunidad de ser buenos cristianos. Si Dios, el día de mañana, si Dios no vuelve para cuando nosotros muramos, hay que presentar, hay que dejar una obra, hay que dejar un legado, hay que hacer obra de Dios. ¿Para ser salvos? No, porque somos salvos por fe, por obediencia y por amor a Dios, por amor a nuestro prójimo. Y si amarás a Dios por sobre todas las cosas. El que lo ama lo obedece, y este mandamiento lo cumple quien lo ama. Por amor al prójimo es que se evangeliza para que ellos también sean salvos. Ya el que rechace, ya es otra historia. Ya el que lo rechace aquí, le dará razón al Señor frente a frente el día de mañana. Pero ese ya no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es predicar. Y como dijo un pastor, mi responsabilidad no es llenar una iglesia de creyentes. Mi obligación es predicar la palabra de Dios.
Ya en adelante, quien decida creer, como dijo Isaías, quien ha creído nuestro anuncio, ya depende del libre albedrío de la gente. Vamos a ver, ¿por qué predicar el Evangelio? Porque dice, transformación de vidas. Esto me encanta, transformación de vidas. Estábamos diciendo que nosotros tenemos que darle testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a ir a 2 Corintios 5:17. Amén, cuando estén. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y estamos hablando de personas, ciudades, países completos. Cuando llegan a Cristo, las vidas son transformadas. ¿Por qué? Porque ya hay un temor de Dios dentro de ellos. Porque ya está el Espíritu Santo en cada uno de nosotros para guiarnos, para apartarnos ya del mal, del pecado. ¿Qué dice? Pasamos de muerte a vida y se rompen las cadenas, ligaduras que teníamos con el pecado. Ya no estamos atados y obligados a la ley del pecado, sino a la de la gracia. Ya no tenemos que estar obedeciendo al pecado y dejamos de ser borrachos, mentirosos, adúlteros, fornicarios, drogadictos. Dejamos muchas cosas y poco a poco vamos entrando de lleno. Primero quitamos lo peor que teníamos en nuestra vida, lo más evidente, pero conforme pasa el tiempo vamos dejando que la palabra de Dios penetre en nosotros, que dice hasta la médula de los huesos, o sea, que penetre totalmente en nuestro cuerpo y va a penetrar totalmente en nuestra mente y va a cambiar nuestra forma de pensar, va a penetrar en nuestro corazón y vamos a tener diferentes sentimientos. Antes teníamos odio, resentimiento, teníamos ganas de venganza, de desquitarnos, y ahorita Dios nos da un amor para tener paciencia. Nos cambia los sentimientos. Dios transforma vidas. Por eso vemos que el que antes andaba con una navaja, con una pistola, que andaba buscando a las mujeres solas para aprovecharse de ellas, hoy los vemos de rodillas, llorando, quebrantados, pidiéndole perdón a Dios, dándole gracias a Dios por su transformación y con una Biblia bajo el brazo, predicando la palabra de Dios. Diciéndole a la gente, si Dios me sacó a mí de los asados donde estaba, te puede sacar a ti. Son vidas transformadas. El que antes era golpeador de familia, hoy tiene paciencia y no los golpean. Poco a poco va cambiando Dios nuestras vidas. Hay transformación. Y cuando poquito nos queremos salir del redil, el Espíritu Santo nos redarguye y nos hace reconocer nuestro pecado y nuestra falta y nos vuelve a alinear. Hay transformación. Ya no queremos, estamos tan apasionados con Dios que no le queremos fallar. Todos los días le damos gracias a Dios, en nombre sea de Dios, adelante. Y en la tarde, perdón por mis faltas, aunque no me acuerde. En veces sí me acuerdo, en veces no, pero yo de todos modos digo, perdón, Padre Santo, límpieme, santifíqueme, no quiero estar mal con usted, perdóneme. Y al día siguiente, nuevas son sus bendiciones todos los días. Despierta uno ya bañadito de cuerpo y alma. Sale el sol de nuevo, un nuevo día, una nueva aventura, un nuevo ¿qué pasará hoy? Con todas las ganas de trabajar, con las ganas de leer la Biblia, con las ganas de leer una alabanza, con las ganas de aventar una buena plática con la familia. Y todos se lo agradecemos a Dios por vidas transformadas. Yo no digo, como dijo Pablo, y no me comparo a él,
Yo no digo que ya mi vida sea una vida perfecta, que yo sea una persona perfecta, pero sí me doy cuenta que ya me meto en menos problemas. Y eso es una buena señal de que vamos caminando, de que vamos avanzando por buen camino. Y también me doy cuenta de cómo en veces, en lo más íntimo de mí, yo reconozco que en vez ya tengo diferentes reacciones a las que yo hubiera tenido en el pasado. Y ahí yo puedo ver en mi vida la mano de Dios. En eso. Porque uno se conoce, uno sabe de lo que era uno capaz de hacer en el pasado y sin el más mínimo remordimiento. Hoy en día, uno sí tiene uno esa incomodidad cuando uno lo está regando, cuando uno está fallando. Y eso son vidas transformadas y hay que verlas. Personas que andan indigentes en las calles, que les llega la palabra y al rato usted ya los ve limpios, ya los ve bañados, con trabajo, con ropita, ya formando una familia. Son vidas transformadas por la palabra de Dios. Porque toda la gloria y toda la honra es para Dios, aunque lo haga usted. Todo viene de Dios y es para Dios. Porque Dios es el que nos dio la salvación, nos da la palabra para el que la necesita. El Espíritu Santo es el que nos mantiene firmes y el que levanta al que está caído. Nunca, mis hermanos, digan, gracias a mí se hizo esto. No. Gracias a Dios. Usted levantó la vara como Moisés, pero la obra la hace Dios. Hablando de vara, también, cierto, me viene a la mente y no lo puedo dejar pasar porque de Dios viene el agradecerles, una, por la construcción del templo, gracias a toda la congregación en general, porque eso se está haciendo gracias a que ustedes son sensibles a la voz de Dios para ofrendar. Porque para la obra, para hacer un templo se necesita dinero. Y a pesar de que, como les decía, somos una congregación diminuta, pero que sabe ofrendar, que sabe darle a Dios, que agradecerle a Dios de esa manera. Rigo y Lupita, que de tempranito ya iban con las trocas cargadas con cemento y a echar vueltas a lo que hiciera falta. Todo eso no queda así. Dios les va a recompensar porque están trabajando para la obra de Dios. Eso es. Por eso le dije a Rigo, dije, ahora sí, mijo, que Dios te lo pague porque la obra es de Dios. Y lo mismo te digo a ti, mijo. ¿Verdad? Eso es. Somos muchos. La responsabilidad de una congregación no solamente es del pastor. Estamos estudiando el libro de Romanos, pero dentro de predicar el evangelio entra el templo, porque ahí se va a predicar la palabra de Dios, y ahí va a ir gente con aflicciones a recibir palabra de Dios y consuelo. Pero el pastor no lo puede hacer solo. Mucho he mencionado que Moisés levantó la vara, pero quiero que todos, congregación, todos tengan en su mente: cuando Moisés se cansó, hubieron dos que le ayudaron a levantar los brazos para salir triunfantes. Y crearon estrategia porque ellos también se cansaban. Yo que estoy al frente, también necesito personas que me levanten las manos. Y hoy, ustedes lo hicieron. Y yo le doy gracias a Dios por sus vidas. Y en general por toda la congregación, porque yo sé que todos trabajan, todos, y agradecimientos en general, pero lo quiero mencionar, porque es a trabajar en la obra de Dios, es eso, en la construcción, como en predicar, como en servir aquí enfrente, todo en la obra de Dios, y a eso fuimos llamados, ¿que no? Amén. Entonces le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de esta congregación. Dice,
porque ningún otro hay salvación, solo nuestro Señor Jesucristo. Hechos 4:12. Amén, cuando estén ahí. Acuérdense que el punto es la importancia de predicar el Evangelio. Hechos 4:12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La importancia de predicar el Evangelio. Hay muchas culturas. El mandamiento que es a todas las naciones. Todas las naciones tienen creencias diferentes. Cada país tiene sus dioses, uno o varios, y se les tiene que predicar el Evangelio. Si no nosotros, los que estén allá en aquellas naciones. Nosotros aquí en México, ¿a quién le podemos predicar? Hay mucho, no. Aquí tenemos mucha gente sin saberlo que son idólatras. Sin saberlo. Que van y ponen su fe, su adoración, sus centavos a una imagen de barro, de porcelana o de madera, llamados santos, vírgenes, malverdes, Santa Muerte, que de santa no tiene nada, si no fuera enemiga de Jesús. Entonces, ¿cuál es la misión de nosotros como mexicanos? Impactar a México, predicar el Evangelio, predicar a Jesús y derrocar las imágenes. La palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces no quiere decir que vamos a irnos con armas sobre los idólatras, no, sino con la palabra. Esa es nuestra arma dada por Dios, que nos sacó a nosotros también de lo malo. Porque en un tiempo yo nunca fui un gran creyente de nada, pero también cargaba mi Santa Muerte. También se me hacía un lujo que todo lo que yo tenía quería que tuviera calaveras, que si una hebilla con calaveras, que si un cinto con calaveras, que si una muñequera o algo que se llama ahí con calaveras, todo. Ya esa era mi moda. Y todo eso está mal. Todo eso está mal. Los adornos no digo nada, pero poner su fe en las imágenes, eso es lo malo. Nosotros podemos tener una imagen de cualquier, ¿qué será? Como decir, somos soldados de Cristo. Y hay unas imágenes donde están soldados arrodillados con un bonito mensaje ante una cruz. Eso simboliza que el soldado es soldado de Cristo, obedece sus órdenes, ¿no? El problema sería que porque tenemos ese cuadro, ponerlo aquí enfrente y todos poner nuestra fe en ese cuadro. Eso es idolatría. Entonces nosotros aquí tenemos mucho trabajo. Presentar a Jesús como la única salvación. ¿Qué más hay aquí que le quita la fe, que desvía la fe de Dios hacia otras cosas? Brujos, hechiceros, chamanes, creo que les llama también. Querer el ocultismo, querer que le lean las cartas, el tabaco, el café. Fijarse en los horóscopos, saber qué dice su horóscopo, porque las estrellas están diciendo esto y lo otro. Todo ese tipo de cosas desvían nuestra fe de Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que predicar? A Jesús, para que tengan fe únicamente en Cristo y no en otra cosa creada, sea ser humano, cosa o animal. Amén. Entonces nosotros, dice, y en ningún otro hay salvación. Eso es lo que tenemos que aclararle a la gente cuando predicamos el Evangelio, que solamente en Cristo hay salvación.
Es el único nombre dado, Jesús, para salvación. Y la otra, dice, bueno, pero es que yo no tengo tiempo, yo no puedo hacerlo, yo no me animo a hablar, yo soy callado. Pues hay que doblar los días para que seamos un poquito más sueltos. Vamos a ir a Corintios, 1 Corintios 9:16. Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Fíjense aquí, y ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿De quién son estas palabras? Del apóstol Pablo. Ay de mí si no predicar el evangelio. Mis hermanos, si usted es cristiano y tiene que seguir el ejemplo de Cristo, y si es cristiano y dice obedecer a Cristo, pero no predica el evangelio, es cristiano desobediente, y Dios le va a reclamar eso. Porque el mismo Pablo dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. O sea, yo predico el evangelio de Dios, pero yo no tengo en qué gloriarme. Dice, porque me es impuesta necesidad. Me es impuesta necesidad. ¿Por qué? Porque si eres cristiano, necesitas predicar el evangelio. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que si sabes hacer lo bueno y no lo haces, se te toma por pecado. Eso quiere decir que nosotros no tenemos que huir a nuestra responsabilidad. Si puede hablar de Cristo, háblelo. Si Dios le ha dado un don, póngalo al servicio de sus hermanos, póngalo al servicio de los inconversos. Pero si Dios le dio un don, no lo entierren. Sáquenlo, úsenlo para la gloria de Dios. Porque hay de nosotros si no le obedecemos a Cristo. Hay de nosotros. Y pues la verdad no me puse ni a investigar en qué forma, porque sabemos que Dios castiga sin vara ni cuarta. Vamos a ir a Hechos para hacer una lectura larguita. Hechos 8 es último texto bíblico ya. Vamos a leer del 24 al 40. Hechos 8, del 24 al 40 vamos a leer. Dice, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto habéis dicho venga sobre mí. A ver, ¿sí me entienden? A ver. Dice, y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. En el 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. Esta es la mera historia. Por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe,
te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto. O sea, lo arrebató el Espíritu y llegó hasta Azoto. Y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Ven ahí cómo el Espíritu Santo puede a usted, en donde quiera que ande, simplemente decirle: háblale a tal persona de mí, levántate y háblale? Y luego, todavía que se levantó Felipe, acércate a ese carro. O sea, el Espíritu Santo le dijo: vente, levántate. Y luego, ya que iba por el camino, ya le dijo: mira, acércate a ese carro. Y el Espíritu Santo lo iba guiando. ¿Cómo había esta persona que estaba hasta leyendo la Biblia y no le entendía? Pero aquí vemos que el Espíritu Santo hizo equipo con Felipe, ¿verdad? Porque nosotros decimos: bueno, estábamos diciendo que no hay necesidad de maestro, porque el Espíritu Santo Dios es nuestro maestro, ¿verdad? ¿Se acuerdan que estábamos hablando de eso? Y aquí vemos un ejemplo claro donde sí, el Espíritu Santo le enseña a la gente, pero utiliza a los siervos. Usted, estoy seguro que les ha tocado estar leyendo la palabra de Dios y Dios les ha dado revelación, en algo les ha hablado. Pero hay veces que hasta que otro siervo dice algo, dice usted: de veras. Porque Dios distribuye su sabiduría en su pueblo. A cada uno de nosotros nos habla, en veces igual, pero en veces de diferente manera, un punto. Distribuye su sabiduría. Así yo puedo ser de bendición para ustedes con lo que Dios ha entregado a mi vida. Y ustedes pueden ser de bendición a mi vida con lo que Dios ha entregado a sus vidas. Por eso es importante la congregación. Por eso es importante el convivir unos con otros. Porque en cada uno de nosotros habita el Espíritu Santo. Y está trabajando en ustedes y está trabajando en mí. Y de lo que Dios habla a sus vidas, ustedes hablan y son de bendición para quien los escuche. Pero también tenemos que llevar nuestra vida normal, nuestra vida humana como cotidiana, pero sin dejar de lado que entre más podamos platicar de la palabra de Dios y no puntos de fricción, sino de las bendiciones y los beneficios de Dios, sino de lo bonito que ha hecho en nuestras vidas. Eso es lo que debemos hacer. Aquí Felipe el evangelista fue obediente al Espíritu Santo, como debemos de serlo cada uno de nosotros, todos. Y así comenzar para hacer congregación. Si ustedes quieren ver una iglesia llena de familias, con sus hijos, alabando a Dios a un lado de ustedes, tienen que aprender a invitar gente a su congregación. Tienen que aprender no solamente a sembrar la palabra, sino a invitar a su congregación. Cada congregación tiene una responsabilidad de predicar el evangelio, y ya Dios va guiando a cada oveja a donde Él quiere que estén. Entonces
Entonces, cada congregación invita a su congregación. Usted invite a la suya. Vamos a tener nuevos vecinos en la ubicación de la nueva iglesia. Y siento en mi corazón que ahí en ese lugar es donde va a comenzar a haber multiplicación congregacional. Eso siento de parte de Dios. Y a mí me daría mucho gusto ver que Dios nos use para ser de bendición para más gente. Y como les digo, el día que estemos en la presencia del Señor Jesucristo, gozarnos. No ver cómo todos los demás que sí predicaban, que sí salían, que sí se sacrificaban, que dejaban su comodidad para salir a predicar o para visitar enfermos, este y lo otro. No ver cómo pásale fulano con toda su gente ahí y nosotros solitos ahí, como obreros flojos, con las manos vacías. Como cuando, no sé, cuando está uno chiquillo, uno quiere granjear a los papás con cualquier gracia y no sé, si a usted le gustaría granjear a su papá Dios, hacer algo que Él se sienta orgulloso de usted. Al menos yo sí me gustaría presentarme como un hijo aprobado, que fue obediente, que hizo su tarea. Y esta es la palabra que Dios me ha dado. Espero que les sea de bendición y pues que sea también, ¿verdad?, que sea de aprendizaje y acción, ¿verdad?, que lo pongamos en práctica, que miren, hay una cosa, a mí me llegó a pasar, en veces por pena no lo hice, y después me arrepentí, porque la persona falleció y yo me quedé, le hubiera preguntado que si quería aceptar a Cristo en su corazón. Y eso me quedó y yo dije, no me vuelve a pasar. O sea, y ahorita sí, pues ya platico con personas cuando están enfermos, están de la tercera edad o algo, y yo digo, pues me meto yo para no ofenderlos. Oiga, pues ya se va a morir. O sea, no. Pues yo sí me meto y ya les digo, pues mire, ya uno que ya tiene cierta edad, ya debe uno de pensar más las cosas y ponerse a cuentas con Dios. Y pues ya de esa manera, pues yo les hablo de Dios, tomando en cuenta de que, sí, cuando una persona está ya desahuciada de los doctores y no está en Cristo, pues uno como cristiano, ¿qué es lo primero que cree que le va a pedir la familia cuando recurren a usted? Recurren a uno como cristiano. Venga, ore por mi familia para que sane, para que se salve. Ellos no están pensando en su dolor, porque nosotros que somos cristianos, que sabemos que nuestros seres queridos que están en Cristo se van con Dios, aún así no queremos que partan. Entonces un inconverso lo va a llamar, pero para que ore, para que sane. Pero nosotros sabemos que sí, Dios lo puede sanar, pero tarde o temprano de todos modos va a morir. Lázaro fue resucitado y ya no vive. De todos modos murió en su generación. Lo más importante para nosotros como cristianos es poner las cosas en las cosas de arriba, como dijo Jesús. Y la oración es: Padre Santo, le pido, Señor, que lo sane, pero si se lo ha de llevar, déle tiempo a que se ponga bien con usted, que se ponga cuentas y hacerle, miren, de la manera que Dios lo puede ayudar mejor es aceptándolo en su corazón. Y ya si Dios decide llevárselos, se van a hacer como el ladrón que fue crucificado en la cruz. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso debemos de luchar. Ya en el último instante de la vida de las personas, arrebatarlos para Cristo. Amén. Pónganse sobre sus pies. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Amén.
Padre Santo, gracias, Señor, le damos, Señor. Gracias por esta palabra, por esta dirección, Padre Santo, por hacernos que analicemos, Padre Santo, las situaciones de la vida, tanto cristianas como inconversas, Padre Santo. Y de ya le pido, Padre Santo, que nos dé palabra para todas las personas que tengan necesidad de usted, mi Dios. Que nos dé palabra de parte suya, Padre, que pueda sanar, Padre Santo, dolencias, enfermedades, que repare su fe perdida, Padre Santo, que nos dé palabra de salvación, Padre Santo, para las personas. Que su palabra, Señor, en nosotros, Señor, sea una espada, Señor, que pelee, Señor, contra el enemigo por las almas, Padre. Le pedimos que su Espíritu Santo, Señor, nos guíe hacia esas personas con necesidad, y que levante, Padre Santo, en esta congregación liderazgo, predicadores, evangelistas, que puedan salir a la calle y sean de bendición, Padre Santo, a predicar su evangelio para salvación, para transformación de las vidas, Padre Santo, obedeciendo a su santo mandamiento, la gran misión, Padre. Le pedimos, Padre Santo, que nos dé hambre y sed de su palabra, pero también de predicarla, Señor, de ser de bendición para todas las personas que están afligidas, que están encadenadas al alcoholismo, a la drogadicción, Señor. Le pedimos, Padre Santo, que derrumbe con su Espíritu Santo esas fortalezas, Señor, y que nos use, Señor, a soldados de Cristo para llevar su mensaje de vida, su mensaje de salvación. Que encaminemos a la gente, Padre Santo, de que dejen de adorar imágenes, Señor, para que solamente lo adoren a usted, mi Dios. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Que aquí haya un fuego en cada corazón para predicar su palabra a toda persona con necesidad, a toda persona que busque de Dios. Se lo pedimos, Padre Santo. Úsenos, Señor. Úsenos a cada uno de los que estamos aquí, Señor, para bien, Padre, para ser de bendición para otros, Señor. Y ayúdenos a mantenernos firmes, Padre. Que no nos confunda el enemigo, Padre. Llene nuestra mente y corazón con su santa palabra, Padre. No nos deje caer en tentación, Padre. Protéjanos del mal y del maligno, Padre. Y le pido, Padre Santo, por todas aquellas personas, Señor, inconversas, que tienen algún padecimiento espiritual, que tienen algún padecimiento físico, Padre, que usted los traiga a sus caminos, Padre. Allá afuera, Señor, hay personas que hoy se encuentran en el pecado, Señor, y que usted sabe que el día de mañana van a ser grandes líderes en sus filas, Padre, en su palabra, en su pueblo, en su congregación, Padre. Le pido por cada una de esas personas confundidas por el enemigo, Padre. Tráigalas a sus pies, Padre. Tráigalas a su salvación, Padre. Al que nos alcance su gracia, Padre. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Den un aplauso.